Regresando de vacaciones, ya descansados, más relajados, bueno, eso creo, pero es un gusto y un placer estar nuevamente en esta cabina de radio, saludándolos en su programa de Miscelánea Geográfica, el doctor Irineo Martínez Barragán y su servidora Elizabeth Reina. Y agradecemos como siempre el apoyo que nos brindan para llevar a cabo este programa en la subdirección regional a Elia Macías Vargas, en la producción a Silvestre Canil, en la conducción, hoy estaré yo en la conducción y como productora ejecutiva también. Ay, en la operación técnica cosas. A Dair Arechiga. Y por supuesto, no podemos dejar de agradecer a todas las personas que nos escuchan a través del 102.3 FM de su radio y a las que nos siguen por las redes sociales. Muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, el día de hoy hablaremos de un lugar no muy lejano, no muy lejos de aquí. Hoy conoceremos y sabremos un poco más de Ayutita. Y para esto el doctor nos da un giro inesperado porque por lo general cuando lo tenemos de invitado es para hablarnos del rodeo. Pero hoy nos hablará de Ayutita. Hoy se va al otro lado de la ciudad y pues bueno, a ver qué nos va a platicar el doctor de Ayutita. Los invitamos a que nos acompañen en este recorrido y a que se pongan en contacto con nosotros y nos dejen sus comentarios, preguntas, propuestas, aportaciones, sugerencias, todo lo que quieran compartir, comunicar o manifestar, lo pueden hacer a través de las líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32 o por mensaje de WhatsApp al 317-12-12325. Nos pueden escuchar por internet en udgtv.com, diagonal radio UDG, diagonal Outland, diagonal. Y si quieren vernos por Facebook, es Radio Universidad Outland 102.3 FM. Recuerden que este programa lo hacen ustedes, así es que corríjanos la plana, si es que decimos algo que no, o complementen la información. Cualquiera de las dos. Doctor, el micrófono... Todos, no, hoy no va a ser todo suyo, pero... Buenas tardes, Elizabeth, buenas tardes al público que nos hace el favor de sintonizarnos. Ya estamos de regreso, con mucho gusto y con mucho entusiasmo. La verdad, bueno, por causas de fuerza mayor, nuestros invitados no pudieron asistir, y teníamos como tres opciones, muchas opciones, ¿no? Una... cancelar el programa de la sesión de hoy. Dos, hablar de otro lugar, de otro tema, pero nos quedamos en que, bueno, pues ya nos habíamos entusiasmado con hablar de Ayutita. Dijimos, bueno, me hago como casi todos mis invitados o nuestros invitados. Dime, yo le decía a Elizabeth, dígame de qué me va a preguntar para ponerme a estudiar, ¿no? Como ustedes saben, la modalidad de este programa, bueno, el eslogan es hablemos de lugares, su gente y sus paisajes. Y el centro de la esencia del programa es la gente, sus habitantes, ¿no? Y cuál es su sentir y cuál es su saber. Este programa no tendrá la vehemencia, ni la profundidad, ni la entusiasmo, la identidad que nuestros invitados suelen aportarle a la información, al programa, porque pues quién mejor conoce ese lugar que la gente que lo habita. No hay otra, ningún experto sabe tanto del lugar como la gente que lo habita. Así seamos los mayores científicos al respecto. Entonces, pues en ese sentido, a lo mejor incluso gente que no terminó la primaria, pero que aporta mucha información respecto al lugar, de sus vivencias, de los paisajes, de lo que añora, de lo que tiene valor, de dónde hay que ir, qué hay que ver, cuáles son las costumbres. Entonces, pues sí me puse a estudiar un poco en función de lo que me decía Elizabeth, pero pues la verdad es que son más dudas
que certezas. Y en ese sentido, yo invito al público, a los que nos están escuchando, que ahora sí, especialmente hoy, nos aporten, nos abonen, nos compartan sus saberes, sus conocimientos, sus experiencias, porque será muy rico, y este será uno de seguramente otros programas donde ya tengamos gente de Ayutita que nos platique esas profundidades sociológicas, antropológicas, geográficas, históricas de ese determinado lugar. Entonces, Elizabeth, con mucho gusto, pues armamos este programa para todo el mundo, ¿no? Y no perder el hilo. No, pues ojalá que alguna persona de Ayutita escuche el programa o se dé cuenta y diga, yo voy a participar, y por supuesto, pues que no va a ser lo mismo lo que les vamos a platicar hoy, como dice el doctor, alguien que ha vivido ahí puede venir a contarnos y pues a describirnos su paisaje. Ahora, muy bonito paisaje, Ayutita. Muy bonito. Ahora bien, pues ya lo dijo Elizabeth, yo vengo a hablar del rodeo. Normalmente he estado, creo que 2 o 3 programas hablando del rodeo, pero bueno, ahí yo nací, ahí vivieron mis padres, algunos de mis hermanos, mis amigos de la infancia, y también con los que me peleaba, ahí vivieron y ahí viven. Y luego de vez en cuando yo me doy vueltas y camino las calles del rodeo. De Ayutita solo lo he pasado yendo más al Jalocote y hacia la sierra, el camino, y es un lugar muy bonito. Quiero empezar, sí traté de investigar, y una de las cosas que me di cuenta, y en ese sentido surge la primera reflexión, sobre Ayutita se ha escrito casi nada, o al menos yo no encontré. Y para eso es fundamental la gente que ha vivido y que ha vivido muchos años, que nos cuente, y que ojalá este programa detone para que gente que conozca documentos de Ayutita escritos, nos digan, pues aquí está este y este otro, y si no, detone la posibilidad de escribir algo sobre Ayutita, porque cada pueblo, cada lugar merece estar documentado, ¿no? Y entonces y la pregunta, ¿y qué es Ayutita, no? ¿Qué significa Ayutita? Y pues no encontré una definición tal cual. Todas las definiciones son debatibles, ¿no? Autlán y todas, que qué significado tienen. En la canción del zorro dice que es lugar de tortuguitas. Sí me encontré por ahí algo al respecto, pero dice, por ahí yo me encontré, Ayutita, la posibilidad es que sea un diminutivo de Ayutla, Ayutlita, o algo así, Ayutita, ¿no? Esa es una. O sea, son más bien preguntas, no son afirmaciones, ¿eh? Luego me encontré otro definición que decía que probablemente sea lugar de conejos, que signifique lugar de conejos. Otro, lugar de tortugas, que 2 o 3 referencias tengo al respecto. Luego otra, y esta se puede vincular mucho con las tortugas, depresión colmada de agua. Entonces, si hay agua puede haber tortugas, ¿no? Por ahí en las Mancornadas, por ejemplo, parece que hay una especie de depresión, que no la conozco. Y desde otra perspectiva, Ayutita podría derivar del náhuatl Aotlán, que significa lugar donde camina el agua o cerca del acueducto. Y bueno, está muy cerca un arroyo. Y cuando yo ya de rápido me puse a investigar un poco, pues le encontré algunas similitudes con Aguacapán, por ejemplo. Y los dos son una calle, prácticamente una calle articuladora, a lo largo del arroyo, más o menos, nada más que el arroyo Aguacapán es menos profundo que el de Ayutita. El de Ayutita, pues uno ve las casas y están en escalón hacia abajo, y la cañada es mucho más profunda. Y me llamó mucho la atención, y luego me encontré una nota periodística
en el periódico El Informador del 27 de septiembre de 2015, la cual sí quisiera leerles una parte porque creo que pues me llamó la atención que sobre todo un periódico estatal pues haga una relatoría sobre un lugar específico y me gustó cómo lo narra como para entrar en materia, no sé, y si quieren lo leo y ya retomaremos algunas cosas de esto. Dice: al noreste del Cerro Gordo, por donde corre el arroyo El Jalocote, se fue asentada la bonita población de Ayutita. Ramón Rubín nos comenta: la pequeña edificación rural del viejo y humilde Ayutita remontan los altosanos de su ribazo con sus contiguos macheros y sus huertas de mango, cafetos, nanches, nogales y mameyes. Provocan un breve titubeo la impresión de que este magro caserío haya sido en un pretérito remoto el embrión de la ciudad de Autlán, Ayutía, voz con la que se designaba a una depresión colmada de agua, ahí la definición, que en este caso podría ser la cercanía de las Mancornadas. En Autlán nos hospedan, narra de cómo llegan a Autlán, así en el Corcovado y demás, pero bueno, ya cuando llegan a Autlán, dicen: en Autlán nos hospedamos en el acogedor hotel de igual nombre, donde nos atendió Alicia. Luego de un chapuzón en la alberca fuimos a El Caldero, cocina de autor, lo pasamos la factura al caldero. Y en su añejo corredor, Marisol degustó fettuccine Alfredo con espinacas y pollo, y yo una pechuga paprika con papas al horno y ensalada al vapor. Platillos que acompañamos con vino tinto. Por la mañana nos servimos un humeante café en la recepción y abrimos unos cuernos. Posteriormente recorrimos la avenida Carlos Santana. Su camellón inicia con una guitarra simbolizando su pasión, iniciador en mezclas musicales latinas y afroamericanas con el rock. También ha realizado creaciones inspiradoras con el jazz o en el jazz, grabando varios discos, uno de ellos con su hermano Jorge, el Santana Brothers, en 1994. Después de unas cuadras nos desviamos a la derecha rumbo a la sierra. Atravesamos el arroyo El Cangrejo, que baja del Cerro Gordo. Enseguida bordeamos el cerro La Capilla y luego una subida nos acercó a un atractivo caserío sobre una calle ancha y empedrada. El desnivel les brinda un expresivo movimiento escalonado a las bizarras fincas de gruesos muros de adobe con cornisas de ladrillo adobón, techos a dos aguas, zaguanes, ventanas verticales y huertas. Para pronto nos bajamos emocionados del coche y apreciar morada por morada, cada hogar con su color o colores distintivos, colores fuertes o pastel, los diversos colores animando el espacio. Una casa nos mostró crotos arriba de las bardas de su huerta y belenes en su corredor. Otra, crema con guardapolvos verde limón, nos presumió. De una ventana vertical con marco saliente, de sus vigas del tapanco salientes y con una larga estaca para amarrar los muros y un sobrio cornizamiento de ladrillos adobón, del cual se asoman las tejas. En su costado izquierdo sobresalían copas de árboles frutales. Un hogar blanco con vanos arqueados, otro mamey con ventanas de 2 hojas. Miramos otra finca blanca pero con guardapolvo lila, con ventanas vertical
y marco saliente. También lila en su esquina. Un letrero dice Ayutita, calle Libertad. En su jardín aledaño a la banqueta Rosales. La número 15 de las pocas con número, pues son identificadas por los moradores y no por su número, con alero sobre herraje de círculos y volutas, con crotos y palmas en sus jardineras. Un color naranja con marcos blancos, uno abrazando una pequeña ventana arqueada, finca sombreada por una magnolia y una secuoya. Más adelante vimos una casa blanca con vanos ligeramente arqueados, poblado ejemplar. Con eso termina la nota, y creo que con eso nos vamos a nuestro primer corte y regresamos para comentar esa nota. Fernández. Y bueno, retomando sobre el texto que leía el doctor hace un momento, a mí lo que me queda, así con lo que yo me quedé algo impresionada es con la forma de describir las fachadas de las casas. Porque normalmente, bueno, yo voy a un pueblito, un ranchito, o hasta en la misma ciudad, pero poco observamos ese paisaje, ¿no? Cómo están edificadas las casas, cómo es más, ahí habla hasta de los colores que están pintadas y todo, y da todos los detalles. Digo, me parece muy buena observación y es algo que por lo menos a mí me queda para ahora cuando vaya a Yutita o cuando pase por ahí, que he pasado varias veces, pero pues no, nomás paso y digo, ay, qué bonito, qué verde, qué...
pero pues de todo eso no me percato. No, y cuando vaya a ese y a cualquier otro lugar, Sí, claro. tenemos que aguzar el ojo en ese sentido y hacer lecturas de detrás de esas fachadas, detrás de esos muros y detrás de esas ventanas y puertas hay gente, son personas, ¿no? Y luego los colores pues son una manifestación de alguna manera de esas personas. Ahora, yo he pasado y últimamente he pasado muchas veces por Ayutita y entonces, pues es a lo más que yo he llegado de conocer Ayutita. Pasar por ahí rumbo al Jalocote, he hecho varias vueltas. Primero, una vez cuando anduve haciendo trabajo de campo para hacer mi tesis de maestría, pasé por ahí, llegué hasta el Jalocote. Alguna vez unos amigos de la secundaria me invitaron a una comida ahí al primer paso del arroyo. Y últimamente, yendo rumbo al Jalocote o la mina de oro, está ahí a un lado del Jalocote, pues simplemente a convivir una tarde con amigos. Y he pasado muchas veces, pero no tengo, me parece atractivo. Me llama la atención que hay la costumbre, porque se nota, de que la gente, sobre todo los mayores, se sientan por fuera de su casa a ver pasar gente, a observar, ¿no? Esas gentes que están observando el funcionamiento del pueblo y conocen a todo el mundo porque llega la gente y los saluda y se quedan platicando. A eso los quiero aquí en el programa. Esos son los que deberían de estar, que nos platiquen esa esencia, esa profundidad. Pero bueno, teníamos que salir al paso y de todas maneras, los datos nunca sobran. Y aquí vamos a proporcionar algunos datos que pueden servir para iniciar un diálogo con la población y eventualmente pues sacar alguna publicación sobre el poblado de Ayutita porque se lo merece. No solo de histórico, sobre el presente, que es quizás más importante, ¿no? Así es. Otra cosa que ahorita estoy recordando, y yo vuelvo con las fachadas, que ya muchas de las casas que están por Ayutita se están volviendo casas de campo. Ya, bueno... No sé si en el pueblo, Elizabeth, no sé si en el pueblo tal cual, pero sí hay un desarrollo urbanístico muy fuerte para ese rumbo ahí luego pasando a Ayutita, pues están las Mancornadas y hay varios ranchos, hay sucesivos, son casas de campo, algunos terrenos más o menos grandes, otros pequeños, de 30, 60 por 30, o sea, son lotes para hacer en zona serrana, más o menos pequeños, pero no sé si en Ayutita, en el pueblo de Ayutita tal cual, o sea, como parte del área urbana, pero sí, desde ahí hasta Mina de Oro y el Jalocote por ahí, hay un montón de cabañas, lo que podríamos definir como cabañas, sí. Bueno, pues ya investigaremos eso, a ver cómo va, si Ayutita va creciendo o... Ahorita vamos a trabajar los datos estadísticos, muy bien. Y se los vamos a mostrar qué es lo que dicen los censos, y ya nos dirán cómo se aprecia, ¿no? Otra de las cosas que me encontré por ahí en una búsqueda rápida de internet fue un texto. Bueno, fueron varias cosas, pero fue un texto en particular de Gregorio Rivera Morán. Él era catedrático, lamentablemente ya falleció, de la Universidad Pedagógica Nacional y un destacado autlense, que escribió un artículo que denominó Ejido en las redes del poder local, Ayutita, municipio de Autlán, Jalisco. Lo publicó en Estudios Jaliscienses en el número 11 de febrero de 1993. Bueno, es un libro que todos los ayutlenses y los autlenses, es un texto muy breve de hace ser unas 6, 7 cuartillas. Se lee muy rápido, en 20 minutos o menos. Pues lo deben de conocer, ¿no? Y bueno, ahí dejo la referencia. Está en internet el texto, lo podrán bajar. Y refiere
la disputa que se dio, aunque no maneja nombres, pero siendo presidente municipal, yo lo deduzco a partir de las fechas y el tema que se discutió, siendo presidente municipal de Autlán, Gabriel Lima Velázquez, en donde se empezó a trabajar el tema de traer agua a Guadalajara, que muchas ciudades de este país, muchas, han sufrido por el agua, ¿no? Y siempre, una vez que se establecen, pues el agua que hay ahí corriente o los pozos satisfacen las necesidades de las primeras familias, pero luego empieza a escasear y entonces se vuelve un problema. Yo creo que es uno de los problemas a los que siempre se enfrentan los ayuntamientos, ¿no? La falta de agua. Sí. Y entonces, por lo que yo interpreto del texto, léanlo, pues Gabriel Lima, el ayuntamiento de esa época, hace todas las gestiones con el ejido, con los ejidatarios, y finalmente acuerdan, según Gregorio Rivera, ceder agua suficiente para traerla a la ciudad, sin que los ejidatarios de Ayutita se quedaran sin agua para su consumo propio, para su ganado y para sus siembras. Entonces eso ya estaba prácticamente resuelto cuando pues se genera un conflicto. Rivera dice que el grupo Barragán, el grupo empoderado que había perdido las elecciones, pues empieza a operar y hace que el poblado de Ayutita, ya me hablará la gente de Ayutita de aquellos tiempos, no están tan lejanos, que se acuerden y confirmarán o refutarán, de que pues al final, por la intervención esa, primero pues ya no pudo traer el agua, ya no se pudo traer el agua a Autlán, como ya se tenía prácticamente acordado, y segundo, la gente de Ayutita terminó peleada entre ellos, porque evidentemente había algunos que decían, no, es que ya empeñamos nuestra palabra, ¿no? Y otros que dijeron no, y entonces no se pudo traer el agua por Guadalajara. Y luego me acordé de un texto. Autlán, perdón, mi dislexia geográfica. Y luego me acordé de un texto que habíamos transcrito, Elizabeth y yo, junto con otros compañeros, de don Gabriel Lima Velázquez, para una publicación que la debemos. Yo prometí, seguiré gestionando, don Gabriel. Creo que vale la pena que haya mayor difusión a sus publicaciones sobre Autitlán. Déjenme lo checo bien. Autitlán, vicisitudes de los ayuntamientos autlenses tratando de resolver el problema del agua potable. Y es como una autobiografía de don Gabriel hace un antecedente histórico y demás de todos los problemas, pero sobre pues las complicaciones que tuvo en ese ayuntamiento cuando él fue presidente municipal y que luego no logró cumplir ese objetivo que era traer agua del profundo, si mal no recuerdo, ya estaba contemplado desde entonces, y que finalmente se está trayendo, ya no tengo el dato preciso de cuándo finalmente se empezó a traer agua a Autlán del profundo, pero bueno, están esos dos textos para los ayutlenses, léanlos, los autlenses, léanlos. El tiraje del libro de don Gabriel pues es muy reducido, está más complicado conseguirlo, pero si a alguien le interesa, podemos compartir una versión estenográfica, esperemos que con autorización de don Gabriel, porque no está publicado el libro. Bueno, está publicado en una edición de autor con tiraje muy corto, ¿no? Pero nosotros lo tenemos mecanografiado, lo capturamos con la promesa, con la intención de publicarlo en algún momento. No, pues, si no, ya hay que publicarlo ya para que tenga las Cooperacha el texto en sus manos, sí. Son textos muy interesantes. Tres textos que están compilados en uno solo. Sí. En fin. Bueno, no nos salgamos del tema. No, sí, no. Y bueno, con esa referencia de don Gabriel Lima, de los textos y de Gregorio Rivera, pues creo que nos vamos al segundo corte de estación y regresamos.
arco iris que pueda igualar el color. Del Zorro Casillas, donde dice que Ayutita es el lugar de las tortuguitas. Y tenemos saludos y comentarios. Dice Guillermo Tobar Vázquez: este próximo 18 de septiembre se cumplen 100 años del nacimiento de Miguel Robles Tobar, un líder social de Ayutita durante el siglo XX. En el 2021 se le impuso su nombre a la unidad deportiva de Ayutita. Yolanda Ramírez Pulido dice: de Ayutita me gusta que hay personas que tienen cultivos orgánicos. Y tenemos también saludos del doctor Octavio Santana. Ayutita me recuerda cortando y comiendo pitayas y mangos con Armando Cirilo Arechiga Guzmán, uno de los tantos nativos de ese poblado y miembro de una pleyada de forestales formados en Uruapan. Los más y los menos se licenciaron en Chapingo. De paso, el saboreo de carnitas en ese privilegiado lugar. Y dice Pedro, Erika y Quetzali, les mandamos un saludo cordialmente. Pedro, Erika y Quetzali, los estamos escuchando en la radio. Saludos. Gracias a todos ustedes por sus comentarios y aportaciones. Pues gracias. Sí, Ayutita es un lugar mágico. A mí me falta caminarlo. Nomás, así como los extensionistas de antes y quizás los de ahora, paso por Ayutita sin bajarme de la camioneta. Decían el eslogan de los extensionistas: ni un metro fuera de la carretera, ni un pie abajo de la camioneta, ¿no? Entonces, ahora con este programa, pues tengo el reto de que, para no hablar solo inventado y a partir de los datos, pues me voy a tener que bajar y caminar algunas de los tramos de las calles de Ayutita. Yo creo que la mayoría de las personas hacemos lo mismo, ¿no? Si vamos a determinado lugar es porque vamos a ver algún asunto y vamos nada más a arreglar el asunto, o porque pasamos por ahí pero vamos a otro lado y bueno, ya lo mencionamos al principio, no nos detenemos a observar las calles, de menos las casas. Mire, por ejemplo, yo creo, no lo tengo confirmado, que Ayutita está en un paso de un camino real, de un camino de herradura, de rumbo a Ayutla, a Cuautla, a Santa Rosalía, para cruzar ahí por Neverías y bajar
al otro valle y ahí darle vuelta para rumbo de Unión de Tula. Y bueno, por ahí se va, una de las rutas de peregrinos, por ahí pasan a Talpa. Entonces, seguramente es un pueblo viejo, es un pueblo de mucho tránsito, antes de la carretera, seguramente. Y por ahí se iban rumbo a Mascota, rumbo a Talpa, rumbo a Ayutla, Cuautla, Tengua, Tenguillo, toda esa zona, quizás hasta Tecolotlán, no sé. Son cosas que hay que investigar y que hay que dejarlas ahí en términos de hipótesis, ¿no? Para luego investigar. Yo alguna vez con un amigo, con Alfredo Pelayo, he hecho varios recorridos por la Sierra de Cacoma, que a mí me fascina la Sierra de Cacoma, por cómo está entreverada ahí lo que le llaman naturaleza, que para mí no es válida esa distinción entre natural social en términos de paisajes y en términos de lugares, porque ya están mimetizados, ya están hechos uno solo. Pero bueno, son situaciones que se manejan en términos genéricos, y a mí se me hace tan rico y le digo, yo quiero escribir algo sobre la Sierra de Cacoma, y ya el otro día me lo cobró, y doctor, ¿para cuándo tiene su escrito sobre la Sierra de Cacoma? Cuando termine lo del rodeo. Sí. Entonces, bueno, para mí, y luego ahí está el arroyo, el camino, sí. Luego el arroyo, que yo ahí en Ayutita propiamente, si bien lo he cruzado varias veces, porque tiene varios cruces el arroyo rumbo al Jalocote, pues nunca he bajado ahí estando ahí en Ayutita a ver el arroyo. Aguacapán y Ayutita son quizás de acá del lado de Autlán, del lado poniente del valle de Autlán, son los únicos arroyos con agua permanente todo el año. El de Aguacapán ya no baja el agua hasta el Higueral, porque lo represan para el riego, aguas arriba, y lo mismo pasa con el de Ayutita, con el Jalocote, ¿no? Ya lo tienen represado, pero son arroyos de aguas permanentes. Y los únicos, quizá luego está el arroyo del Manantlán y por supuesto el río Yuquila, pero de ahí en fuera, el de Tecomatán, el de La Caja, el del Coajinque, no traen agua. Son de temporada. Son de temporada, son arroyos temporaleros. Sí. Bueno, datos para dejarlos ahí. Yo por ahí, investigando en internet, muy bien. Yo leí, ya usted ahorita dirá si sí o si no, que Ayutita tiene alrededor de 350 habitantes. Pues sí, no le falla ahí mucho pero yo tengo otros datos ahí, no se crean. A ver, ¿qué datos tiene? Mire, yo tengo en algún momento con prestadores de servicio social y en mis proyectos de investigación en tiempos pasados, y lo sigo actualizando, logré reunir una base de datos por municipio, por localidad, por censo de todo el estado de Jalisco. Y en esa base de datos, para el caso de Ayutita, les comparto los siguientes datos. En 1900 tenía 474 habitantes. En 1910, 249. No sé si eso... Luego habrá que preguntar por qué suben y baja la población, ¿no? Pero por pronto pues ahí hubo un decremento importante, igual que en 1921, eso ya lo podemos asociar plenamente con la revolución, que tiene 225. Luego, en 1930, 373, creció, pero en 1940 decreció esto a 201 habitantes, que es el año, el censo que menos habitantes registró para Ayutita. Eso podemos asociarlo, hipotéticamente, otra vez, no está confirmado, con el tema del reparto agrario. En ese año se dotó el ejido, y todos los repartos agrarios de la época fueron conflictivos. Se mató mucha gente, huyó mucha gente porque hubo persecuciones, etcétera, y eso puede estar asociado al tema del reparto agrario, el decremento de la población. En 1950, 243 habitantes, aumentó un poquito. 1960, 313, empieza a crecer. En 1970 se estanca, registra 312.
1980, 376, 1990, 341, 2000, 357, 2010 decreció un poquito, 334 y en 2020, 356. Entonces, el año, fíjese, qué interesante, el año que más población registró Ayutita, según los censos, fue el 1900. ¿Qué pasó? Pues la gente se ha ido, se vino a Autlán, a vivir acá en Los Arquitos, en algún lugar cercano, para no estar tan lejos de Ayutita y estar más cerca de los servicios que ofrece una ciudad como Autlán. No sé, habría que ir a preguntarle a la gente, que la gente de Ayutita nos comente. Eso es en cuanto a datos demográficos, y sobre eso los datos dan información, pero sobre todo permiten plantear preguntas. ¿Por qué creció? ¿Por qué decreció la población? ¿Y cómo es un pueblo de 300? ¿Cuántos habitantes dijo usted? 350 más o bueno, menos. 2020 registró 356. Mire, andaba muy bien, no, los datos no eran tan, no son tan otros datos. Pero, ¿cómo es un pueblo? Aquí la pregunta es, ¿cómo es un pueblo de 356 habitantes? ¿Cómo lo es? Y la primera conclusión, bueno, es un ámbito rural. La primera reflexión, todavía no es un ámbito urbano, por lo tanto, ahí hay que hacer la distinción entre lo urbano y lo rural. Aunque Ayutita, su calle principal la tiene empedrada, y en algunos tramos, en la mayor parte de los tramos, del tramo de esa calle principal, ya tiene huella de concreto. Sí. Entonces, es un pueblo ya con servicios de urbanismo importantes. No sé, el tema del agua seguramente lo tienen resuelto, porque pues, está muy cerca del agua. No sé si el drenaje cómo lo tengan, ¿no? Bueno, nos quedamos en la calle principal de Ayutita y vamos a nuestro último corte. Regresamos. Y estábamos en la calle principal de Ayutita. Sí, bueno, que está muy bien
digamos, trabajada, con huella de concreto, la mayor parte de la calle, y con y empedrado bastante bien, ¿no? Esa es prácticamente la única calle, y tiene ramales hacia la derecha y a la izquierda, pero prácticamente muy, muy cortos, de una casa o ni siquiera solo para llegarle a la casa por el lado del corral. No sé, pero bueno, es un tramo muy atractivo, así como lo describían los periodistas que vinieron de Guadalajara a fascinarse, y en ese sentido creo que es una invitación. Por eso quise leer el texto, porque de los periodistas del Informador que vinieron a fascinarse, y para motivar a que la gente de Autlán también se fascine y vaya a Ayutita y vaya a conocer las localidades de nuestras cercanías, porque yo creo que se disfruta lo mismo un paisaje de las cercanías, como Ahuacapán, como Tecomatán, como el Rodeo, como Ayutita, por supuesto, a uno de una gran ciudad. Son obviamente paisajes distintos, pero que no dejan de ser fascinantes, al menos para mí y para el periodista del Informador, ¿no? Otro dato que quiero dejar aquí, es que en términos agrarios el poblado solicitó ejido en 1926. Recordemos que a Autlán se le dotó ejido en 1924. Ellos habían solicitado ejido desde 1918 más o menos, estuvieron pugnando, y finalmente, bueno, el rodeo, yo afirmo que el rodeo surgió a partir de la dotación del ejido de Autlán, y para Ayutita en 1926 se solicitó el ejido, seguramente motivado porque ya los de Autlán ya tenían ejido, ¿no? Ya tenían parcela ejidal. Sobre este proceso agrario hay varias etapas, varios pasos, que consisten en los siguientes. Primero el pueblo debe de documentarse como pueblo, entenderse, presentarse como pueblo, demostrar que son pueblo, porque los ejidos se dotaban a los pueblos, no a las personas, ¿sí? Y se hacía la solicitud, ¿sí? Y se revisaba, y luego se autorizaba o no se autorizaba, y se verificaba que existiera efectivamente el pueblo. A partir de esa verificación se generaba un mandato presidencial que decía, bueno, désele trámite a esa solicitud. Eso ocurrió en 1930. Y la resolución presidencial de que dijo, ok, sí son merecedores de ejido, se le llama resolución presidencial, y esta resolución presidencial, esta fue de 1932, y se publicó en 1933 en el periódico oficial de la Federación. Ya una vez resuelto, digamos, en escritorio, en términos jurídicos, la resolución del ejido, se viene y se ejecuta la dotación ya en el terreno y con los ejidatarios, y les dicen, bueno, esto va a ser su terreno, ¿eh? La dotación del ejido fue hasta 1937, ya en pleno cardenismo, ya cuando, digamos, el proceso agrario tomó gran impulso, porque Lázaro Cárdenas, digamos que desatoró todos esos procesos que estaban ahí contenidos. Luego el ejido de Ayutita tuvo una ampliación, al menos es lo que yo tengo documentado. Fíjense que así de las carreras no encontré, yo seguramente tengo el decreto de ejecución, el documento de ejecución, pero pues lo tengo entre tantos papeles, los busqué y los conseguí cuando escribí mi tesis de maestría, y mi tesis de maestría la escribí por ahí entre 1994 y 96. Entonces, por ahí entre algunos papeles viejos que tengo, debe estar lo del ejido de Ayutita, el decreto de dotación,
Pero bueno, y yo quería conseguirlo porque es importante, porque ahí dicen a quién hay una lista de beneficiarios, hay lo que le llaman censo básico y la lista de beneficiarios y luego a quién se le afectó el terreno, a quién se le expropió para entregarlo. Ahí esos documentos son muy ricos en información, pero bueno, de pronto no pude acceder a él. También se puede acceder a través de internet, en el periódico oficial, teniendo las fechas, se puede acceder, ¿no? Entonces, la solicitud de ampliación fue en 1937, o sea, justo cuando les entregaron las tierras de dotación, seguramente dijeron, no, esto no nos va a ajustar, entonces inmediatamente, y para calmar los ánimos, dijeron, bueno, pidan una ampliación. Fue del mismo año, 1937. El mandato gubernamental se emitió en 1940, la resolución presidencial se emitió en 1943 y la publicación tiene fecha de 1948. Y la ejecución se produjo en 1950. Ahí es cuando les entregaron la primera ampliación. Hay ejidos que tienen segunda y tercera ampliación. En este caso nada más tengo documentado primera ampliación y que se les entregó la tierra 1950. Existen los datos de cuánta tierra se dotó, a quién se le afectó y en algunos casos los tipos de cultivo, la calidad del suelo, pero bueno, para esta ocasión no los los tuve a la mano, pero seguramente, bueno, ya me picó el gusanito y en algún momento, cuando termine el rodeo, me pondré a investigar sobre Ayutita. No sé, Elizabeth. Bueno, pues yo solo espero que a alguien le haya dado, aunque sea la cosquillita de ir a caminar a Ayutita, de ir a observar. Ahí, si me permite, un documento más que recomiendo que revisen, ¿no? Y que a propósito, de autoría de nuestro primer comentario que recibimos, hay en Cultura Autlán, el compañero, amigo de la Benemérita Guillermo Tobar, del 8 de abril de 2013, hay un texto sobre el acueducto de Ayutita y los Arquitos. Búsquenlo, también ahí se acercan, pero hagan de cuenta que andamos así como merodeando en torno a Ayutita, otros temas. Entonces, entrar al centro, hasta donde yo sé, creo, pues vamos a tener que hacer investigaciones ex profeso, lo cual, lejos de ser una carencia, es un área de oportunidades. O sea, yo alguna vez dije, cuando vivía en Guadalajara y hacía investigación, o sea, yo nunca voy a estudiar Guadalajara. ¿Por qué no, Irineo? Sí que digo, porque ya hay mucho escrito, mucho investigado. Para poder aportar algo nuevo, pues hay que leer y leer y leer mucho. Y yo era flojón para leer, y a lo mejor sigo siendo. Entonces dije, no, pues voy a escribir sobre lugares donde nadie haya escrito. Al final, como decía mi madre, Dios me castigó y tuve que hacer algún par de investigaciones sobre Guadalajara, que algún día platicaremos de ello. Pero es un área de oportunidad y creo que cada pueblo, por pequeño que sea, el rodeo, yo espero antes de morirme dejarle un librito ahí sobre el rodeo, y cada pueblo sería bueno tener una historia, una geografía documentada de su lugar. Ojalá que sí, porque bueno, las personas que conocen el pueblito, el ranchito de donde del que sea que estemos hablando, como en este caso de Ayutita, pues hay personas que tienen historias que contar, que tienen información, y pues ellas no se van a poner a escribirlas tal vez, pero a lo mejor ojalá que alguien sí se anime, porque sí sería muy muy bonito que cada lugar tuviera su historia, ¿no? Y con información, así como usted dice, del reparto de tierra, ¿no? ¿Quiénes fueron las primeras personas que se les repartió la tierra y de quién eran en ese momento, a quién se les afectó para entregárselas a otras personas? Fíjese, quizás de la dotación ya no vamos a tener gente viva, porque es del 37 y para recibir ejido tenían que ser mayores de edad, cabezas de familia, ya debían tener 20 años, vamos, más
pues no, ya difícilmente van a... Pero de los 50 sí va a haber gente viva y por supuesto todas las generaciones recogen testimonios de sus generaciones anteriores. Entonces, con esos testimoniales, con esos testimonios de la gente, se pueden escribir historias muy ricas, un poco apuntaladas con datos, con algunos datos. Y bueno, yo no tengo mucho interés de hacer profundidades históricas. A mí me interesa más el presente, estudiar el presente o las cercanías del presente. Entonces, con los testimonios basta. Nada más que pues nos hagan el favor de compartirnos la gente y este espacio, este programa es para eso. Sí. Y bueno, vámonos a caminar a Ayutita, vamos a conocer Ayutita y otros lugares. Bueno, queda muy cerca, ¿qué tanto? Además el camino está muy bien, tanto el de Ayutita como el que está antes de llegar a Ayutita. Sí, todo el camino ahí está empedrado y tiene huella de concreto, está muy accesible, muy transitable y mucha gente va a caminar, va a hacer ejercicio. Caminando o en bicicleta, como gusten, pero hay que ir y bueno, pues ya nos despedimos. Fue un placer estar con todos ustedes el día de hoy hablando de Ayutita y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, doctor, por toda esta información que nos proporcionó. Gracias, Elizabeth, por conducir el programa. Y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches.